Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a este space. Eh, ya vamos a comenzar. Estábamos esperando que se conectaran nuestros tres invitados. Todavía estamos tratando de resolver unos asuntos técnicos con la profesora María Eugenia Grillet, pero les damos la bienvenida a este evento que se llama COVID-19 y vacunas, los riesgos de no informar. En unos minutos estaremos empezando el evento. Hola, bueno, nuevamente bienvenidos. Mientras resolvemos los problemas técnicos, vamos a ir avanzando. Ya tenemos a dos de nuestros invitados conectados en este space, que son el médico Julio Castro, quien es médico internista infectólogo e investigador en el Instituto de Medicina Tropical, y el médico Manuel Figuera, quien también es médico internista infectólogo y además es el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Bienvenidos ambos. Como saben, o como dice el título de este space, vamos a hablar un poco sobre la importancia de informar en salud pública, en particular en los temas relacionados con COVID-19 y vacunas. Esto es a propósito del reportaje Vacunas y COVID, el riesgo de no informar, que realizamos aquí en Provinci con apoyo de la International Women's Media Foundation, quien en su iniciativa global de reportaje sobre la salud, vacunas e inmunizaciones, este año hizo una especial dinámica para apoyar a periodistas de América Latina y el Caribe. Les habla Luisa Salomón, yo soy parte del equipo de ProVinci y una de las que ha seguido la cobertura de COVID-19 y la vacunación aquí en Venezuela. Bueno, como tenemos varios invitados, estamos esperando todavía a la profesora Grillet, pero vamos a ir avanzando. Vamos a tener una dinámica de preguntas y respuestas eh, para, bueno, para aprovechar al máximo a ambos médicos, ¿no? Quizás para empezar, es importante recordar que el proceso de vacunación en Venezuela inició el año pasado, después de toda una campaña en la que hubo mucha presión para pedir información sobre las vacunas, porque no teníamos un programa claro y seguimos sin tener un programa de vacunación público sobre que explique las metas del proceso, los tiempos y los periodos, ¿no? Tenemos hasta el día de hoy, después de que tenemos más de un año vacunando en Venezuela, no tenemos todavía un registro público de vacunación. Sabemos que según la OPS, los datos de vacunación se quedaron estancados en 49,8% desde febrero, no se han actualizado desde entonces. Tenemos declaraciones oficiales de altos voceros del gobierno que han dicho que se ha superado el 100% de cobertura contra COVID-19. Como no tenemos registros oficiales de las autoridades que se puedan verificar, revisar un registro público, lo que tenemos también como alternativa son dos encuestas que han tenido una iniciativa, que surgieron de diferentes iniciativas. Por un lado, tenemos la encuesta que organizó la Unidad de Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar junto al Instituto Delfos, que trató de medir la cobertura el año pasado hasta diciembre. Y por el otro lado, la encuesta realizada por el Observatorio Social Humanitario.
Esta última encuesta sí ha mantenido sus mediciones y las ha ido publicando hasta el mes de abril de este año. Hasta ahora van 14 mediciones y su coordinador es el médico Julio Castro, a quien le vamos a dirigir entonces la primera pregunta. Doctor Julio, ¿cuáles son los aspectos más llamativos que ha visto durante las mediciones y durante la evolución y la tendencia del proceso de vacunación en Venezuela? Gracias, Luisa. Gracias a ProDaVinci por la oportunidad y un placer estar con la gente que nos está oyendo anoche. Lo primero, para entender un poco el tema de la información, es necesario entender el contexto general del que estamos hablando, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. A pesar de que buena parte de los países, inclusive la región, tienen sistemas de información a través de sus propios sistemas de salud, Venezuela, como tú comentaste, lamentablemente no lo ha tenido y eso ha sido una política, no es que se les olvidó, ¿okay? No fue que, ay, como lo hicimos apurado esta vez, se nos olvidó, sino ha sido una política sistemática. Desde el 2015 no hay ninguna información epidemiológica, ni el boletín epidemiológico semanal, ni el anuario de mortalidad y morbilidad nacional, que es una obligación que tiene el Estado venezolano, que es signatario del Reglamento Sanitario Internacional. O sea que hay un tema, primero hay un tema normativo que no se está cumpliendo, pero lo segundo, hay un tema de dificultad en torno. ¿Por qué? Bueno, porque medir esto ha sido un fenómeno, un escenario en movimiento, y yo utilizo un símil. Si uno va a correr una carrera de 10 kilómetros que empieza en Chacaíto, me perdonan los que no son caraqueños, y termina en Las Mercedes, y cuando vas por el kilómetro 8 te dicen, mira, no es 10 kilómetros, ahora son 15, en vez de terminar en Las Mercedes, termina en el Llanito, y después llega al Llanito y dice, no, son 20, y termina entonces en Guatire. Bueno, un poco ha sido así en el mundo entero. Si tu universo de vacunación originalmente eran 2 vacunas, como inicialmente pensamos, tú calculas el universo a vacunar en base a una población determinada. Si tienes 2 millones de personas en Caracas, por ejemplo, tu base de cálculo de números, es decir, tu denominador para saber el porcentaje, son 2 millones. ¿Qué pasa? En el primer momento, tu denominador fue cambiando. Primero eran mayores de 65 años, después eran mayores de 16, después eran mayores de 5 años y después mayores de 2. Eso hace que la medición, por un fenómeno estrictamente metodológico, sea complicado también, y a pesar de que utilicemos algunas herramientas científicas como las encuestas, pueden haber una variabilidad entre las encuestas que es normal. Entonces, hay un entorno difícil en el mundo, sumado al hecho de la poca transparencia del tema venezolano. Nunca hubo una claridad completa de cuántas vacunas habían llegado a Venezuela, a diferencia de lo que hacían otros países, y ese balance entre las vacunas que llegaban y las vacunas que se colocaban siempre ha sido bastante difícil, que se ha venido complicando con tercera dosis, cuarta dosis, aumento de las edades, cambio de las edades, etcétera, etcétera, y eso lo hace más difícil. Y además en Venezuela habían al menos 2 vacunas que son vacunas Sinopharm y vacuna de Sputnik, Sinovac, en un porcentaje bastante pequeño, y vacunas cubanas o candidatos a vacunas cubanas en una porción todavía mucho más pequeña, y más las personas que tenían otro esquema de vacunación porque se vacunaron porque viajaron a Estados Unidos o a Europa. Entonces, eso hace el escenario de medición complejo. Entonces, eso es para tener una idea de cuán complejo es medir este escenario, y eso nos da como el inicio para seguir con la siguiente pregunta. Claro, muchas gracias, Julio. Ahora, doctor Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Además del tema de transparencia y de falta de datos, ¿cuáles creen que son los aspectos que usted cree que han destacado en el proceso de vacunación en Venezuela? ¿Cómo lo evaluaría hasta el momento? Definitivamente, bueno, ante todo, gracias por la invitación, Luis, Ángel, al equipo de ProDaVinci. Es un honor estar con Julio y con la doctora Grillé. Y al final, definitivamente, cuando no hay información, cuando no existe la información de manera abierta y transparente, eso no significa que los problemas hayan desaparecido. Por ejemplo, no hablar de difteria o sarampión en su momento o de hepatitis A no significara, o eso no significaba que los casos
no estuvieran ocurriendo. Al igual, no hablar de malaria, tuberculosis, eso no significa que eso no exista. El no hablar de eventualmente de hiperinflación, inflación, eso no significa que los problemas no estén ocurriendo y existiendo. Y lamentablemente pareciera que en algunas personas, autoridades, existe la idea que no informar, que no decir lo que está ocurriendo, pareciera que ocultara la circunstancia de lo que está ocurriendo en sí, y eso es contraproducente, porque no es culpa de Venezuela, por decir de algún modo, que tengamos COVID-19. Es un problema mundial, es una pandemia, pero sí es responsabilidad del Estado cómo abordar esta pandemia, cómo educar a la población, cómo actuar desde el punto de vista preventivo. Y un elemento bien importante ha sido el manejo político de un problema que es de salud. ¿Y por qué hago esta afirmación de un manejo político? Hubiera sido conveniente el haber incorporado a los expertos de distintas áreas en lo referente a la salud. Y, por ejemplo, en vacunación hubiera sido importante involucrar a la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, de Medicina Interna, Infectología, la Academia Nacional de Medicina, a las universidades, a todos los entes que estuvieran involucrados y de un modo activo, no simplemente para estar sentados y ya, sino de un modo activo y escuchar a los que más saben y hacer como hicieron en distintos países. Uno ve en distintos países lo que es habitual y en Venezuela no ocurre, como tener a una autoridad en salud haciendo una rueda de prensa para que simplemente los periodistas pregunten, los que muchas veces preguntan hacia los especialistas, a los expertos, a las sociedades científicas, y nos preguntan qué cosas, cuántas vacunas tenemos en Venezuela, qué tipo de vacunas tenemos, cuántas quedan, cuál es el protocolo de vacunación, dónde están vacunando, y todas esas preguntas es responsabilidad del Estado decirlas e informarlas y tener la información en sí para poder distribuirlo y tener una idea exacta de lo que está sucediendo. Si se exagera en cuanto a la información y se dice que tenemos un 100% de vacunación, eso va a generar una confianza exagerada en una población que sabemos que no hay manera que esté el 100% vacunada. Y si de algún modo se informa de manera inadecuada o se desinforma, por supuesto que eso puede afectar la acción en general que tome la población. Entonces, resumiendo la idea, uno, el manejo ha sido politizado, no se ha involucrado a los factores bien importantes de salud, a los expertos, y el manejo ha sido poco transparente desde el punto de vista informativo y no ha habido apertura a que se comunique mejor y que el alcance de la comunicación llegue más allá, involucrando a los medios de comunicación tradicionales a través de ruedas de prensa como han hecho en distintos países. Y es el mayor problema. No solo el no tener boletín epidemiológico desde el 2016 que no se publica, no informar cuál es el anuario de mortalidad en Venezuela. Simplemente muchos aspectos no se han informado y son relevantes. Sería importante saber Venezuela bajo qué criterio se consiguieron las vacunas, tanto en China mismo, bajo qué negociación, qué criterios llevaron a no considerar, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca para que viniera a Venezuela. ¿Por qué nosotros no podemos tener la vacuna de Pfizer y Moderna como tienen otros países y que han llegado a otros países por excedentes de vacunas? Incluso hasta Nicaragua, por decir, un país aliado tiene vacunas que Venezuela no tiene. Entonces, hay un manejo muchas veces desde el punto de vista de salud que uno no entiende y uno quisiera tener una comunicación más abierta con las autoridades en el conjunto, vamos a decir, uno representando a la salud en este lado y poder tener mejores políticas en cuanto a lo que aplicar en el aspecto sanitario. Doctor, justamente comenta algo que fue objeto de debate del año pasado y que ya en otros países se está empezando a comentar, que es la necesidad o no de abrir la cesta de vacunas o de tener una cesta de vacunas disponibles más amplia, ¿no? Como comentaba, en Venezuela hasta ahora se están aplicando Sputnik V, Sinovac, Sinopharm y el candidato vacunal Abdala en menor medida. En Estados Unidos, por ejemplo, ya se está probando Moderna, ya está probando una nueva variante de su vacuna usando la variante Omicron. Y probablemente se espera que la próxima ola o la próxima oleada de refuerzos se haga con esta nueva vacuna. En Venezuela, por el momento, no hemos visto todavía anuncios o cambios o planes para ampliar o cambiar la procura de vacunas.
Entonces, doctor Castro, ¿cree usted que deberíamos estar considerando en Venezuela ampliar nuestra cesta de vacunas? ¿Deberíamos estar incluyendo otras vacunas? Sí, sin duda, Luisa. No me cabe la menor duda de que en el panorama cercano no vemos el final de la epidemia tal como se había visualizado al principio. Y esto obedece a una razón fundamentalmente inmunológica. Ni las vacunas disponibles hasta ahora, ni la enfermedad producen anticuerpos protectores definitivos para la gente. Y el hecho de que la gente se pueda reinfectar o infectar más de una vez es un hecho claro y no todo el mundo. La discusión en este momento es si utilizar, bien sea vacunas con unas nuevas formulaciones, es decir, vacunas que estén orientadas más específicamente a las variantes recientes, en particular Omicron, darían un esfuerzo o un refuerzo extra al que ya tenemos, o si más bien seguir utilizando las mismas vacunas que teníamos antes va a producir un efecto de boosting, que es un término técnico que utilizamos, un anglicismo, que es una capacidad que tiene la aplicación de vacunas para generar nuevos anticuerpos o aumentar los anticuerpos que anteriormente teníamos. La verdad no lo sabemos en este momento. Nadie tiene claro si una persona, que en Venezuela quizás es bastante común, que haya recibido 2 vacunas de Sputnik y 2 vacunas de China, con lo cual tendría 4 vacunas en total, requeriría en los próximos meses un refuerzo más. Y si ese refuerzo más es mejor con Sputnik, con China o con AstraZeneca o con alguna otra, o con Pfizer o con lo que sea. Realmente no sabemos o no tenemos muy claro cuál va a ser ese escenario en los próximos meses. Y es parte de la información que la ciencia debería ir aclarando progresivamente. Realmente COVID ha generado unos derrumbes en paradigmas que teníamos en enfermedades virales, porque esta situación que estamos viendo con COVID es particularmente poco común en relación a la inmunología que conocíamos de virus anteriores, que o bien producían inmunidad por la infección o bien generábamos vacunas que eran capaces de evitar en buena parte de la infección, que hasta ahora no se ha podido. Es probable, algunos autores piensan, que a pesar de que no te proteja contra la infección, el hecho de la vacunación es repetida, genera alguna forma de inmunidad que no estamos midiendo bien, es decir, no la podemos cuantificar específicamente, pero es la que produce la disminución de las muertes y la disminución de la proporción de enfermedades severas, lo cual es un hecho incontrovertible en el mundo entero. Cuando uno ve la carga de fallecidos, una vez que se inició el proceso de vacunación en el mundo, ha venido disminuyendo sin ninguna duda. Creo que es uno de los elementos más contundentes en términos del análisis de los datos que podemos tener de la epidemia ahora, no así la tasa de infección que pareciera estar aumentando con las nuevas variantes que son mucho más transmisibles. Entonces, creo que tenemos un escenario de nuevas vacunas o posible modificación de formulaciones de vacunas en los próximos meses, probablemente de aquí a diciembre. Sí creo que Venezuela debería estar tratando de hacer el lobby necesario para que en el caso de que las vacunas que estuvieran disponibles no fueran de las formulaciones que ya tenemos, tuviéramos acceso como país. Pero lamentablemente, como comentó el doctor Figuera anteriormente, esa información ha sido muy poco transparente en Venezuela históricamente y ahora vaya a cambiar. Ahora, doctor Figuera, ¿cómo cree que debería entonces, o cómo debería, en la teoría, ser el proceso de procura, de planificación y procura de vacunas? Porque si algo nos está quedando claro es que al menos por el momento las vacunas de COVID van a tener que recibir refuerzos con relativa frecuencia. Hasta ahora en estos momentos se están aplicando o recomendando los refuerzos entre 4 y 6 meses, que es incluso menos tiempo que la vacunación de influenza anual, por ejemplo. Ya la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría incluyó la vacuna de COVID como parte del esquema ideal que ellos recomiendan. Y si ya la vacuna de COVID se va a introducir como una de las vacunas que requerimos con cierta regularidad,
Entonces, ¿qué debería hacer el Estado? ¿Cómo debería hacer esa planificación para tener vacunas para todos, todos los años? Mira, debería ser lo que han hecho otros países en América y que ustedes lo reflejaron muy bien en el artículo que tienen en ProDaVinci sobre la información y la importancia de la información en este punto específico en vacunación. ¿Y cómo saber qué hacer? Simplemente generando consenso entre los que más saben en el área en específico. El Estado, por supuesto que tiene sus experticias, pero una de ellas no es saber cómo actuar ante una pandemia nueva, ni revisar todos los elementos desde el punto de vista científico que se manejan hoy en día. Y para eso existen las academias, las sociedades científicas, los expertos en general. En buena lid, si se quiere hacer algo adecuado, es momento entonces de unir esfuerzos tanto de la sociedad civil organizada, de las sociedades científicas, de la academia, y que de algún modo sea su voz escuchada para orientar al Estado en qué sería lo mejor que hacer. En el pasado, incluso de la mesa de discusión que hubo en vacunas, se generaron documentos y el autor principal fue el doctor Julio Castro, y se generaron documentos en el cual se orientaba qué pasos seguir. Y si esos pasos se hubieran seguido, probablemente hoy en día las cosas fueran mejor en cuanto a las coberturas de vacunación. Entonces, es importante entender que todos vivimos aquí en Venezuela, que todos estamos buscando que las cosas sean mejor, y una de las recomendaciones que pudiéramos establecer de una manera más sencilla para vacunar a los niños entre 6 y 3 años, necesitamos Pfizer o Moderna. Es la única vacuna autorizada hoy en día en el mundo para estos grupos etarios y sería importante tenerla en Venezuela. Hay países en Latinoamérica que han tenido esta vacuna sin invertir ni un dólar en ella. ¿Por qué? Porque han sido donaciones de excedentes. Hay países donde las personas no se están vacunando, tienen un excedente de vacuna y antes de que se pierdan por caducidad, la están donando distintos países. Y eso sería una oportunidad para nosotros vacunar a una población. De hecho, la falta de información general y la falta de capacitación que hay en distintos centros de vacunación genera mayor incertidumbre. Hubo un elemento positivo, el involucrar a cadenas de farmacias generó mayor credibilidad al proceso de vacunación. Y eso es algo que debe revisar el Estado. ¿Cuál es su capacidad en el sentido de credibilidad? Hay muchas personas que lamentablemente no creen en el Estado y no es un elemento infundado. Ellos han colaborado de que esta circunstancia sea así y sería importante entonces involucrar a la iglesia, involucrar a las universidades y a otros factores para mejorar la inmunidad. Hoy estamos hablando de quizás nuevas vacunas y otros aspectos, pero incluso las mismas encuestas que han desarrollado el grupo donde está el doctor Julio Castro, evidentemente creo que apenas un 16% en estas encuestas tienen 3 dosis. Y sabemos por la Organización Panamericana de Salud que apenas un 50% por lo menos en marzo tenía 2 dosis de los que potencialmente pudieran ser vacunados. Entonces, las vacunas no están llegando a todos los sitios, no todos los sitios de vacunación están abiertos. Entonces, cuando nosotros preguntamos qué pudiéramos hacer, hay que empezar a hacer lo básico de buena medida. Ya no es momento de que la gente venga a buscar las vacunas. Las vacunas tienen que buscar a las personas, tienen que empezar a vacunarse de un modo más activo y aprovechar que tenemos vacunas de virus inactivados que no requieren una congelación como Sinopharm y Sinovac, y eso permite una mayor movilidad y colocación casa por casa, por ejemplo, de esta vacuna o en sitios distantes o en los grupos más vulnerables como pudieran ser poblaciones indígenas, privados de libertad o grupos que vivan en casas de cuidados como pudieran ser eventualmente ancianatos. Y estas personas que todavía no están vacunadas debemos vacunarlos, porque así como decía el doctor Castro, no tendremos las mejores vacunas porque las vacunas que tenemos hoy en día fueron diseñadas en el 2020 y han perdido potencia, pero mantienen la potencia suficiente como para saber que con 3 dosis y en alguna población más vulnerable, mayores de 50 o 60 años, una cuarta dosis lo protege lo suficiente como para disminuir la posibilidad de hospitalización, infección crítica, severa y muerte en estas personas que están recibiendo las vacunas de hoy en día. Que necesitamos buenas y nuevas vacunas, sí, hacen falta nuevas vacunas, pero de aquí a que se desarrollen, se estudien y lleguen a Venezuela, tenemos que seguir usando las vacunas que tenemos hoy en día autorizadas y tenemos que ampliar nuestro portafolio de vacunas
y tenemos que actuar de un modo más transparente e involucrar más factores para que las vacunas lleguen mucho más. Y un punto más importante, tenemos que educar, porque parte de los temores que tiene la población contra las vacunas son temores infundados y que de algún modo se pudieran solventar si se educa mejor a la población en la relevancia de las vacunas y se habla de un modo más amplio de las vacunas, y es momento que desde el punto de vista comunicacional haya un solo mensaje en ese sentido. Ya deberíamos dejar de separarnos en el aspecto comunicacional y buscar tener una sola voz en conjunto con un norte científico. No puede ser una voz con un carácter político ni una voz con personeros no autorizados en el sentido científico que no tengan el aval científico. Quien debe hablar de salud deben ser los que más saben de salud y que pueden explicar lo que la población necesita saber en el sentido de salud. Muchas gracias, doctor. Aprovecho este espacito como momento para recordarle a todos, decirle a todos los que están presentes en el espacio, que si quieren hacer alguna pregunta, tienen alguna duda, nos las pueden escribir al mensaje directo de ProDaVinci o a mi propia cuenta, que es @lusalomón, o en un Twitter a la cuenta de ProDaVinci, y nosotros vamos a ir leyendo las preguntas que nos vayan dejando. Ahora, como comentaba el doctor Esparza, por supuesto la información es algo muy importante, pero la información va más allá solamente de la cantidad de dosis que se han aplicado. También hay otros aspectos sobre la vacunación que son necesarios explicar o reportar y que se hacen en otros países. ¿Qué otra información deberíamos tener sobre la vacunación contra COVID en Venezuela, doctor Castro? Fíjate, Luisa, otro de las cosas que hemos venido haciendo como parte del monitoreo de la situación de vacuna en Venezuela no solamente es contar cuántas personas se han vacunado y cuántas no a través de una metodología que ya comentamos, era la encuesta. Estamos haciendo un monitoreo de los centros de vacunación. O sea, nuestro objetivo de análisis es mirar semanalmente con personas de la comunidad bajo una encuesta estructurada cuál es la calidad de los centros de vacunación, qué tipo de normas se están utilizando allí, etcétera, etcétera. Todo eso, la cantidad de datos es muy extensa, pero hay algunos elementos ahí que para mí son muy, muy, muy importantes. El primero de ellos, no hay una información clara para el usuario de cuál es la rutina que él debería seguir si tiene un posible efecto secundario. Y esto es lo que llamamos ABESI. Eso es el nombre, es una abreviatura de monitoreo de efectos secundarios adversos de las vacunas, que hay plataformas ya establecidas en el mundo entero y que permiten tener una información exacta de qué tipo de respuesta estás teniendo, qué tipo de efecto secundario, porque al final eso es el primer elemento informativo para conjurar las cosas o los criterios que utilizan los grupos antivacunas. Si tú tuvieras un mecanismo de monitoreo de efectos secundarios suficientemente transparente para la gente, por ejemplo, tienes un 0800 fiebre, qué sé yo, que después que te vacunas mandas un mensaje de texto diciendo me duele el brazo y lo tengo rojo, y una persona que ve el mensaje te pueda contestar y tranquilizar que eso es un fenómeno frecuente, que te ponga frío y que eso un par de días se te va a quitar, eso tranquiliza a la población y aumenta el enganche de la gente con la vacunación. También pudieras tener una fuente de información, por ejemplo, una línea caliente para que las personas que tuvieran dudas pudieran resolverla. Nos ha llamado la atención que en ese monitoreo encontré que hay como un 13% de la población que tiene conceptos estructurales antivacunas, lo cual era una sorpresa en Venezuela, porque Venezuela es un país que tiene una historia de vacunación muy dilatada, muy exitosa, pero es probable que la información que llega a través de redes sociales haya ido confundiendo a la gente y quizás este número es un poco más alto de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Se calcula que, por ejemplo, en Estados Unidos esa brecha de grupos antivacunas se puede calcular cerca del 20% de la población general y eso es altísimo. Entonces, estos dos elementos que son básicos para un sistema de vacunación, cualquiera, no solamente de COVID, lamentablemente siguen ausentes en nuestro país y eso debilita el proceso de vacunación. Amén de que los centros han venido una tendencia a ser cada vez centros más pequeños. Ya Manuel lo comentó anteriormente, creemos que la incorporación de las cadenas de farmacia sobre las cuales la gente tiene muchísima confianza en Venezuela, es una institución que tiene una confianza difícil de comparar con otros organismos
del sector privado, progresivamente empiezas a notar cuando haces el monitoreo de los centros que se están volviendo a dirigir más a centros tipo ambulatorios, centros comunitarios de pequeño tamaño, donde no solamente es menos eficiente la vacunación porque necesitas más personal, sino que es posible que tengas contacto de personas que tienen síntomas con personas que van a vacunarse. Mientras que los centros que no son primariamente salud, centros comerciales, por ejemplo, iglesias, eventualmente escuelas, estadios, donde solamente va la gente a vacunarse, tú separas muy bien a la persona posiblemente infectada de aquella persona que no está infectada. Entonces creo que estos son tres elementos clave que todavía tenemos debilidades y que habría que fortalecer de cara a esa brecha de personas que hay que terminar de vacunar todavía. Como comentó Manuel, de 15% de la población con 3 vacunas deberíamos llegar a 70-80%, y el porcentaje de cuarta dosis para los mayores de 60 que debe estar por ahí 1 o 2% de los últimos datos que teníamos. Gracias, Julio. Bueno, justamente hablando un poco sobre dudas y la información que está circulando y la desinformación que también circula, nos escribió uno de los seguidores que está escuchando el Space para preguntarnos, para decirnos que él ha leído, o ha leído que algunos expertos hablan, que vacunarse con más de 3 dosis puede provocar un agotamiento del sistema inmunológico. Él quiere saber cuál es la opinión de ustedes, los doctores, sobre si esto es posible, en específico con la vacuna Sinopharm. No, esa información, y es el peligro de hoy en día de lo que llamamos infodemia, que es como la epidemia informativa, y que muchas veces tiene elementos de desinformación o malinformación. Y también hay que entender que no todos los profesionales de salud o no todos los que estén en salud realmente muchas veces dicen lo adecuado. Eso es la falacia de autoridad. Una persona, porque sea autoridad, no necesariamente es dueño de la verdad, y eso hay que entenderlo. Y tenemos ejemplos como Luc Montagnier, que fue premio Nobel y uno de los que descubrió el virus del VIH, y tenía muchos elementos anticiencia absurdos y fue un premio Nobel. Igual Cummings, que fue el que inventó la PCR, tenía muchos elementos anticiencia, y eso es importante. En Europa y sobre todo en España hubo ciertos inmunólogos que estaban diciendo que había este elemento de probable agotamiento inmunológico por recibir múltiples dosis. Y ese elemento no se ha evaluado ni se ha visto desde el punto de vista de evidencia en distintos estudios donde se han vacunado las personas. Muchos de los temores que hay contra las vacunas son temores infundados, algunos absurdos, como pensar de que generan magnetismo, que tienen grafeno, que tienen un chip, y otros que de algún modo ha habido duda desde el punto de vista científico y técnico inmunológico, y para eso están los estudios científicos. Hay que entender que detrás de la vacunación hay por detrás miles e incluso millones de personas que se están evaluando, anteriormente en estudios científicos decenas de miles, y hoy en día en los países que están haciendo las cosas mejor y que llevan este registro de efectos adversos y que evalúan la inmunidad y que están pendientes de todo lo que se hace, evidentemente dan mayor tranquilidad. Es verdad que la mayoría de las investigaciones se hacen con Pfizer y Moderna, sobre todo en Estados Unidos e Israel, pero en Latinoamérica hay países como la Argentina que han usado las vacunas que nosotros tenemos como Sputnik V, Sinopharm y Sinovac. Han estudiado su eficacia, han estudiado su seguridad. Y lo que sí podemos decir de las vacunas que tenemos en Venezuela, primero, las vacunas de virus inactivados son altamente seguras. De hecho, comparativamente, aunque no es justo porque cada uno son estudios diferentes, pero comparativamente las vacunas Sinopharm y Sinovac no se ha reportado, por ejemplo, que produjeran problemas cardíacos tipo miocarditis, cosa que se ha ocurrido en Pfizer y Moderna, aunque esa miocarditis es rarísima porque ocurre 10 por cada millón de vacunados y ocurre principalmente en jóvenes, sobre todo hombres jóvenes alrededor de los 20 años, mientras que Sinopharm y Sinovac no produce esos efectos que a algunos les pudiera asustar. Son vacunas de virus inactivados, son vacunas altamente seguras y que su seguridad ha permitido que se coloque a nivel pediátrico porque se ha estudiado en China
se ha estudiado en otros países de Latinoamérica y se ha visto su seguridad. Entonces, detrás del estudio de las vacunas, el elemento más importante que se evalúa es la seguridad, porque las vacunas se colocan en personas sanas y las vacunas tienen que demostrar ante todo su seguridad. La eficacia, la Organización Mundial de la Salud dijo que para ello era suficiente que fuera por lo menos 50% de eficacia, y las distintas vacunas en su momento inicial demostraron una eficacia definitivamente bien importante que ha variado en el tiempo. Es verdad que la eficacia evitando la infección ha variado. Hoy en día las vacunas no están evitando la infección como al principio, pero están evitando la infección severa, la infección crítica, la hospitalización y la muerte. Incluso en estadísticas que llevan en Argentina o en distintos países con distintos tipos de vacunas, se está viendo que los que están hospitalizándose hoy en día de manera principal en terapia intensiva y los que están falleciendo, por ejemplo en Estados Unidos, que hay diariamente hoy en día unas 400 muertes al día, son principalmente personas no vacunadas. Entonces las vacunas han demostrado eficacia y las vacunas han demostrado seguridad. Y si ponemos en contrapartida COVID-19 como la enfermedad, que realmente es la mala, porque las vacunas no son las malas, es la enfermedad tiene un exceso de mortalidad de 15 millones en 2 años. Eso significa que en 2 años COVID-19, de manera directa e indirecta, ha afectado la vida de por lo menos 15 millones de personas, y eso es lo que hay que ver en ese lado. COVID-19 produce problemas neurológicos, neuropsiquiátricos, cardíacos, endocrinológicos, secuelas prolongadas que pueden durar meses. Y eso es lo que está haciendo COVID-19, mientras que las vacunas no. ¿Qué hacen las vacunas? Las vacunas entrenan nuestro sistema inmune, es como si fuera un entrenamiento específico para que el sistema inmune reconozca al enemigo, en este caso el virus del SARS-CoV-2 o elementos del virus, y cuando se enfrenta al virus, lo ataque y permita que no evolucione la infección, simplemente reconociéndolo lo más pronto posible. Y eso es lo que hace las vacunas, y de un modo seguro, porque la infección produce lo mismo. La infección al final reconoce al enemigo y las sobreviven, bueno, sobrevivieron porque su inmunidad permitió detener la infección, pero puede quedar con secuelas, mientras que la vacuna no. La vacuna es entrenar nuestro sistema inmune de un modo seguro. Y esos elementos que han circulado muchas veces por redes son elementos infundados que carecen de principios científicos, muchas veces lógica científica, y en los estudios que se han hecho no se ha visto que la inmunidad se afecte, ni que se vea alterada, ni que colocarse muchas dosis de vacunas generen problemas. Más bien, las dosis colocadas muy cerca no es que vayan a tener problemas, simplemente dejan de funcionar. Es como si uno tuviera el teléfono cargándolo en 100%, y si lo cargas más, no va a cargarse más porque ya está totalmente cargado. ¿Qué está pasando con la vacuna? Está bajando el nivel de carga como si fuera el celular y está llegando menos del 50% porque pasó 4 meses la segunda dosis, y los refuerzos es como esa carga que le estamos haciendo al celular simplemente para que llegue a un nivel alto, quizás no al 100%, pero que llegue a un nivel alto y mejor del que teníamos en ese momento. Entonces, si nosotros cargamos el teléfono con 100%, no va a funcionar más, y colocarse múltiples vacunas no se ha visto que genere problemas, pero simplemente un gasto de recursos y algo totalmente innecesario. Gracias, doctor. Ahora, Julio, una de las cosas que nos quedó clara al hacer este reportaje es que como no tenemos suficiente información disponible y pública, hay una especie de distorsión en la percepción, ¿no? Por un lado, las cifras que se anuncian desde el gobierno sobreestiman la cobertura vacunal en el país contra COVID. Por el otro, el subregistro que tenemos de casos debido no solo a que la enfermedad es asintomática, sino que se puede transmitir mientras el paciente es asintomático, sino que además no tenemos suficiente diagnóstico en el país, algo que hemos tenido desde el 2020, desde que inició la epidemia en Venezuela. Obviamente hace que no tengamos como mucha claridad en cuál es la situación real de la epidemia y en qué medida está protegido el país. ¿Cómo nos dificulta esta falta de información para dejar la epidemia en el futuro inmediato y en el largo plazo? Porque muy probablemente la enfermedad no se va a eliminar, sino que vamos a tener que convivir con ella por un buen tiempo. Fíjate, Luis, una pregunta interesantísima, que tiene más que ver con lo que ustedes hacen que con lo que nosotros hacemos. En general, el manejo de las epidemias requiere unos protocolos de acción que son bastante estereotipados. Es decir,
Una vez que se produce una situación que puede ser una epidemia, los estados y los sistemas de salud tienen protocolos para atender esa epidemia. No voy a entrar sobre esa particularidad, pero sí quiero que entendamos que una de esas patas de ese protocolo, una de esas partes de ese protocolo, es lo que se conoce mundialmente como comunicación de riesgo. La comunicación de riesgo la reconoce inclusive la Organización Mundial de la Salud como uno de los elementos críticos en el combate de la epidemia, porque ya es claro, y creo que COVID es un buen ejemplo de ello, que si los estados no utilizan a los ciudadanos como aliados en el combate de la epidemia, es imposible que que los estados o los gobiernos puedan solos combatir la epidemia, porque las epidemias en definitiva expresan el arreglo antropológico entre las propias comunidades, es decir, la epidemia se produce más o menos, o más fuerte o menos fuerte, dependiendo de cómo los humanos vivimos y cómo los humanos nos relacionamos con uno con otro. En la medida de que los estados y los gobiernos no ejerzan comunicaciones eficientes, es decir, que a través de herramientas comunicacionales no les den mensajes claros a la ciudadanía, la situación se complica. Y no es la primera vez que pasa en Venezuela. Yo quiero recordar que cuando tuvimos la epidemia de Zika y chikungunya, personeros muy importantes del sistema de salud venezolano dijeron que ni siquiera existía la epidemia. Es decir, que era una elaboración política, etcétera, etcétera. Y eso es una idea clara porque en la medida que la gente, sobre todo con el caso de Zika, por el impacto de las madres embarazadas, el ser humano no es capaz de controlar los reservorios de los vectores y tratar de disminuir la cantidad de vectores, que es una de las estrategias más importantes para combatir la epidemia transmitida por vectores, pues la epidemia va a durar más o va a durar menos. En el caso particular de COVID, ha habido una conjunción de eventos negativos. El primero de ellos, que los estados, por razones diversas, entre ellas económicas, culturales y políticas, no solamente el venezolano, hay que reconocerlo, han tratado de crear una sensación de normalidad en la población que probablemente no sea real, o por lo menos el sector científico mundial no se siente cómodo con ella. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque no hay que ser ningún experto para darse cuenta que si vas a cualquier ciudad norteamericana o a las grandes ciudades europeas, en este momento no hay utilización mandatoria de mascarillas, excepto en el transporte público, y pronto va a tener datos sobre eso en otras partes del mundo, pero la limitación de la utilización de estas herramientas que controlan eficientemente la transmisión es bastante baja. A diferencia de las vías de los países en vía de desarrollo, que debo decir que quizás en Venezuela y en los países andinos todavía sigue siendo un poco mejor, pero la conjunción de gobiernos que no expresan directamente la situación en la cual está la epidemia, y un ejemplo claro es la gente nos dice todos los días, doctor, pero otra vez otra onda pandémica, no es que habíamos salido de esto. Bueno, yo no sé quién les dijo que habíamos salido de esto, pero la ciencia no lo ha dicho. De hecho, hemos dicho más bien lo contrario. Entonces, esa mala comunicación y amén de toda la serie de informaciones no confirmadas o no científicas que corren en redes sociales, hacen que el ciudadano común está envuelto en una serie de informaciones que no le hacen entender bien dónde está parado y hacia dónde vamos, que es parte de una responsabilidad que adquirimos los médicos en este momento en el mundo, porque creo que una labor que quizás no era tan patente antes, era tratar de explicarle al ciudadano común qué significa lo que está pasando, cómo le puede afectar y lo más importante, cuáles son las formas de evitar. Y eso todo tiene que ver con la comunicación de riesgo. Eso tiene un protocolo, cuesta dinero, tiene estrategias específicas y lamentablemente en Venezuela creo que es un ejemplo de cómo no deben hacerse las cosas en términos de comunicación de riesgo. Muchas gracias, Julio. Y bueno, vamos a retomar un poco un par de preguntas que nos enviaron desde la audiencia y que creo que siempre es bueno incluirlas y repetirlas porque son bastante recurrentes. Doctor Figuera, por aquí preguntan, uno, si está bien, si no hace daño mezclar o tener un esquema heterólogo, es decir, recibir vacunas Sinopharm y luego un refuerzo Sputnik o viceversa. Y luego, si tuve un gripe o me sentí muy mal, tuve malestar, COVID, ¿cuánto tiempo debo esperar para ponerme el refuerzo?
Ok, la primera pregunta es bien sencilla y la respuesta no hay ningún problema de mezclar o colocar esquemas heterólogos. De hecho, Sputnik es un esquema heterólogo. La primera dosis, la segunda, son distintas. Y al final, esa característica que fueran distintas generaba una mejor inmunidad. Hay distintos estudios que orientan que quizás el colocar vacunación heteróloga puede ser incluso beneficiosa en algunas circunstancias, pero hay mucha información que es limitada en ese sentido, pero lo que sí se sabe es que no es perjudicial. Entonces, las personas que tienen, por ejemplo, 2 dosis de Sputnik o Sinopharm, que se coloquen la tercera de cualquiera, no hay ningún tipo de problema y lo que realmente interesa es que tengan 3 dosis en general y que es la recomendación que hemos establecido en esencia de la Sociedad Venezolana de Infectología, que desde los 3 años, que es desde la edad que se está vacunando en Venezuela, todos deberían tener por lo menos 3 dosis. Y esa es la recomendación que estamos haciendo. Y la segunda pregunta, disculpa que no la anoté. La segunda pregunta es, si una persona tuvo gripe o COVID o un Ajá. malestar fuerte, ¿cuánto tiene que esperar para ponerse el refuerzo? En eso ha habido cierta controversia, sobre todo al principio la información ha cambiado en el tiempo y eso también hay que entenderlo en el aspecto de que estamos en una pandemia en evolución. Es como si estuviéramos apagando un incendio que está encendido y no sabemos si mañana va a estar más fuerte o más débil. Y estamos aprendiendo a la medida que estamos transitando esto y estamos recopilando información en la medida que está ocurriendo esto. Y es por eso que a veces información que había inicialmente en el 2020, en enero del 2020, no se sabía si se transmitía entre humanos. Hoy en día no hay duda y no hay duda en los mecanismos de transmisión. Al principio no se sabía cuándo podía colocarse la vacuna y lo que se sabe es que las personas que sufrieron la infección y se vacunan van a tener una inmunidad híbrida que es mucho mejor que el haber sufrido la infección solo o incluso el estar vacunado solo. El punto es cuándo vacunar. Y cuando uno sufre la infección, hasta cierto punto, eso es una especie de reforzamiento de la inmunidad. Y hoy en día en Estados Unidos recomiendan que se vacune uno 3 meses después de haber sufrido la infección. ¿Qué se sabe de antes? Si uno se coloca la vacuna antes de esos 3 meses, lo más seguro que no pase ningún efecto adverso, ni ningún evento catastrófico, ni algo que genere miedo. Pero apliquemos la misma analogía del celular y disculpe que hable de elementos no médicos. Si uno tiene el celular cargado 100% y lo enchufas de nuevo, no se va a cargar más. Entonces, probablemente una persona que sufre la infección y se vacune una semana después, va a estar generando inmunidad por la infección y la vacuna va a generar inmunidad, pero al final va a ser como redundante. Y por eso se prefiere hoy en día esperar 3 meses para colocarse una dosis si uno sufrió la infección. Muchas gracias, doctor. Ahora, Julio, esto es probablemente la pregunta más frecuente que nos está llegando. ¿Cómo está la epidemia de COVID en este momento en Venezuela? Hay una sensación de que evidentemente hay más casos. ¿Cómo está la situación, las estimaciones? Fíjate, digamos, debemos siempre referirnos a los datos oficiales, ¿ok? Porque son los oficiales y aunque no nos gusten mucho, ya hemos dicho, hemos explicado mucho por qué no nos gustan tanto. Si te refieres específicamente a los datos oficiales, la semana, la forma de medirlo epidemiológicamente es por semana. El domingo pasado que cerró con algo así como 2.800 casos a la semana y veníamos hace 6 semanas de 300 o 400 casos a la semana. Es decir, pasamos de 300 a 400 casos a la semana, que es el punto del nadir, el punto más bajo de la curva que hemos tenido desde marzo del 2020 a 2.800 casos en 6 semanas. Cada semana aumenta un número importante de casos en relación a la semana anterior. Eso es un hecho incontrovertible. Pero ¿qué está pasando? Más allá de los números específicamente, porque uno, la gente ya conoce los síntomas. Dos, la gente está acudiendo a hacerse menos PCR. Tres, la gente tiene más acceso a pruebas de antígeno que no son parte del Sistema Nacional de Registro de Datos. Cuatro, inclusive hay gente que tiene pruebas de antígeno en su propia casa. Entonces, los números absolutos quizás no reflejen lo total, pero lo que es claro es que está aumentando el número de casos y estamos en plena onda expansiva en este momento. Lo que también es verdad es que el porcentaje de ocupaciones de unidades de terapia intensiva, que también lo monitorizamos, se ha mantenido bastante bajo, a diferencia de inclusive la onda pandémica de Omicron 1 en enero y febrero,
donde aumentó discretamente el porcentaje de ocupación en terapia intensiva y fue muchísimo mayor con Delta. La evidencia nos dice, como pasa en el resto del mundo, que la cantidad de personas que están con enfermedad severa o muerte ha disminuido muchísimo. Ojo, hay que recalcar que no es que desaparece el riesgo de muerte 100%, no es así. Baja muchísimo, pero no es cero. Lo mismo enfermedad severa, pero se calcula que el número total de casos de enfermedad severa ha bajado casi un 70-80% en términos probabilísticos en relación a las versiones anteriores y de muerte bastante parecidos. Es que ese es como el perfil epidemiológico de la epidemia en este momento de esta onda pandémica en la que estamos en fase creciente en Venezuela. Gracias, Julio. Y si bien es cierto, como decías, que por supuesto, estando vacunados es notorio, además que hay menos hospitalizaciones y muertes, sí hay un tema en el que ya se está tratando en otros países y también aquí en Venezuela se está viendo, que es el long COVID, el COVID prolongado, que se manifiesta de diferentes maneras en diferentes partes del organismo. Doctor Figuera, ¿qué sabemos sobre el COVID prolongado hasta estos momentos? ¿Y en qué medida la prevención, o sea, en qué medida debería preocuparnos el long al momento de prevenir? Si estoy vacunado, ¿puedo tener long COVID? Fíjate, hay muchas preguntas que no tienen una respuesta clara, pero hay cierta información que orienta a lo que nosotros imaginamos desde el punto de vista teórico. Nosotros sabemos en otras enfermedades que las vacunas no solo evitan la posibilidad de manifestarse la infección de manera severa crítica en distintas vacunas que existen hoy en día, sino que también disminuye la posibilidad de complicaciones que da la enfermedad en sí. Y hay un estudio de los veteranos en Estados Unidos que es un estudio descriptivo y ha mostrado que los vacunados tenían menos complicaciones o problemas cardíacos que los no vacunados después de sufrir COVID-19. Entonces, entendemos que las vacunas no están evitando totalmente la infección, pero sí, y eso lo reitero, sí están evitando la posibilidad de infección severa, infección crítica en terapia intensiva, hospitalización, por ejemplo, en terapia intensiva y muerte. Y adicionalmente, hay cierta información que indica que disminuye la posibilidad de cierto tipo de complicaciones. Hay complicaciones que no aparecen de inmediato y cuantificar eso es complicado y más cuando hay tantas personas que están vacunadas. Entonces, con COVID-19 lo más importante es entender que definitivamente es mejor evitar la infección. Las vacunas no están siendo suficientes y por eso la insistencia del uso de las mascarillas. Las vacunas evitan quizás las complicaciones, evitan la posibilidad de infección severa crítica y muerte, eso sí lo sabemos, las complicaciones probablemente, pero si uno no se infecta, no te vas a complicar. ¿Y cómo evitamos las infecciones? Bueno, usando mascarillas en los sitios de mayor riesgo, en los sitios cerrados, donde hay grandes aglomeraciones, donde hay mala ventilación, en el contacto estrecho con otras personas que pudieran estar contagiadas porque simplemente tienen más contacto con distintas personas y es responsabilidad individual evitar contagiarnos. Y sobre todo también es responsabilidad colectiva porque si uno se infecta, puede infectar a otras personas del entorno y en nuestro entorno puede haber personas de mayor riesgo y vulnerabilidad que si se enferman pueden tener mayor severidad. Una de las preguntas que se está también es si uno tiene reinfecciones, eso implica mayor posibilidad de complicaciones y la respuesta estrictamente no se sabe, pero pareciera que sí, que hasta cierto punto algunas de las personas que se están reinfectando tienen mayor posibilidad de tener algunas de las secuelas por COVID, hay mayor posibilidad de complicaciones cardíacas, pero hay muchas personas que han tenido reinfecciones y no le ha pasado nada. Entonces, por eso lo importante de los estudios, porque no es una cuestión anecdótica de lo que yo he visto, me parece, sino numéricamente cuántas personas que han tenido 2, 3 infecciones en comparación han tenido distintos tipos de problemas y cuántas no, y ver si eso ha aumentado en el tiempo. Y esos estudios muchas veces no se tienen porque la epidemia ha ido demasiado rápido y los cambios de la epidemia han ido demasiado rápido. Entonces, en el 2021 teníamos una variante Delta que es muy distinto a lo que ha representado Omicron a finales del 2021 y a principios del 2022. Pero incluso la misma Omicron hoy en día es totalmente distinto con la subvariante BA.4 y BA.5 y la manera de manifestarse es totalmente distinta. Y mucho de lo que sabemos es porque se ha buscado el ingenio desde el punto de vista técnico-científico y
y estadísticos de, por ejemplo, utilizar, como están haciendo en Reino Unido, una aplicación digital, que es la aplicación Zoe, y en la cual encuestan a distintas personas que tienen esa aplicación todos los días, y ahí se sabe que, por ejemplo, con esta nueva variante, las personas tienen más dolor de garganta, más congestión nasal, más cefalea, más tos, pero no tienen tanto hiposmia o alteraciones del gusto y el olfato. Entonces, es una orientación a veces, pero para el impacto en cuanto a las reinfecciones no lo vamos a saber sino mucho más adelante. Y es mejor no averiguarlo desde el punto de vista individual. Y lo que las personas tienen que entender, las vacunas están evitando la severidad de la infección, la hospitalización, las muertes y muy probablemente las complicaciones en sí, pero las mascarillas y las otras medidas son los que están evitando la posibilidad de infección. Y una sola no es suficiente. Y por eso Julio Castro hablaba del error de algunos países como en Estados Unidos de no usar las mascarillas y cómo nosotros en Latinoamérica, el que usemos la mascarilla más que en otros países, quizás ha representado un beneficio adicional a otros factores locales que ha permitido que el problema no tenga la intensidad que tenga o que haya tenido en otros países que se han visto. Entonces, el seguir usando las mascarillas es algo muy importante que debemos mantener. Muchas gracias, doctor Figuera. Julio, como sabemos, se reseñó bastante esta semana, la OMS declaró emergencia de salud pública de importancia internacional hace unos cuantos días por la epidemia de monkeypox, el brote de monkeypox o viruela símica. Una emergencia que se une a la que ya teníamos en el 2020 por COVID-19 y a la que mantenemos todavía en 2014 por el esfuerzo de eliminar los casos de poliomielitis en el mundo y que se ha ido renovando en los últimos años porque lamentablemente debido a la pandemia y a otros factores, la poliomielitis ha estado avanzando y se han perdido algunos de los avances para su erradicación. Hemos visto nuevos brotes de enfermedades, ciertamente hay un foco mediático mucho más enfocado en los temas de salud, pero también a uno a veces le queda la sensación de que estamos viendo más enfermedades de los normales, de que estamos viviendo una época en la que pareciera que la naturaleza nos quiere matar o que simplemente no, estamos viendo más emergencias que nunca. Esto es una percepción mediática o de foco, un tema que nos estamos enfocando más en el tema salud, o en efecto estamos enfrentando más amenazas a la salud en la actualidad. Fíjate, Luis, es una pregunta interesante, inclusive desde el punto de vista estrictamente ontológico, ¿no? Yo creo que hay dos fenómenos que ocurren de forma simultánea, pero tienen direcciones diferentes. Por un lado, es mucho más probable, dado el tema comunicacional que hay en el mundo en este momento, que nos enteremos mucho más rápido de lo que pasaba hace 10 o 15 años, de que hay un tsunami en Sumatra. O sea, anteriormente uno veía que había una situación en Sumatra, en un noticiero internacional, 4 días después que pasó, si es que venían. Ahorita en Twitter a los 2 minutos se entera que hubo un tsunami en Sumatra, que hay una alerta de tsunami en otra parte del mundo. O sea, hay un hecho incontrovertible que un mundo más conectado implica más información. Pero quienes nos dedicamos a esto, estamos viendo con preocupación que cuando tú miras y cuentas la cantidad de zoonosis, que SARS-CoV-2 es una zoonosis, que monkeypox es una zoonosis, que fiebre amarilla es una zoonosis, empieza a dar cuenta que ese desarrollo se está acelerando en vez de hacerse cada vez más lento. Es decir, si tú cuentas la zoonosis en los últimos 40 años, tú sientes que el periodo entre una zoonosis y otra de carácter internacional se vienen acercando. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, yo creo que hay un hecho incontrovertible que es cómo se está relacionando el ser humano con su medio ambiente. Y eso nos trae unas reflexiones súper profundas que claro que están fuera del contexto de lo que deberíamos hablar hoy, pero sí creo que es parte de las cosas que el ser humano debería reflexionar y eso nos incluye a todos. Creo que el tema del calentamiento global, el tema de la forma como estamos viviendo en las grandes ciudades, genera unos riesgos que están allí. De hecho, salió una publicación muy reciente, ayer, si mal no creo, yo estoy en otro uso horario y a veces me cuesta entender un poco las horas que estoy y las horas que están ustedes, pero salió una publicación hace 24 horas donde apunta muy directamente a la identificación por métodos científicos de dónde fueron los primeros casos
y era en un mercado un mercado abierto de comida del mar, de seafood. Entonces, la forma, ¿por qué las epidemias respiratorias siempre se originan en Asia? Bueno, porque hay muchísima gente viviendo en un mismo sitio, porque los asiáticos, como un tema cultural, tienen especies vivas, muchas especies vivas al mismo tiempo en un mismo sitio, y eso es un vector que favorece que haya intercambios de virus entre diferentes especies y es un factor relacionado con la posibilidad de mantener estas zoonosis activas. Entonces, bueno, creo que todos tenemos que reflexionar un poco sobre eso. Otro de los elementos muy críticos es que, paradójicamente, en el mundo desarrollado, es decir, Europa y Norteamérica, los sistemas de vigilancia de detección de enfermedades se han ido debilitando, paradójicamente, porque los países industrializados ya no tienen enfermedades agudas, sino tienen enfermedades crónicas. Es decir, es rarísimo ver sarampión en Alemania, aunque hay brotes en los grupos antivacunas, ¿no? Pero nuestros sistemas de salud, sobre todo en los países desarrollados, que están enfocados mucho en prevenir enfermedades crónicas o manejar enfermedades crónicas, han dejado un poco las enfermedades agudas, que son infecciosas, que son enfermedades del tercer mundo, de los países en vía de desarrollo. Entonces, todos estos factores están haciendo esto. Yo creo que tenemos que dimensionar en nuestra cabeza un poco este tema, que no nos abrume, ¿ok? No creo que la situación es el Armagedón, que ya van a venir los últimos virus acá con la especie humana en las próximas semanas. No es así, ¿ok? Esto es un fenómeno que ciertamente está acelerando el tiempo, pero creo que tenemos formas, pero que implican cambios importantes en la forma como estamos viendo los seres humanos. Muchas gracias, Julio. Doctor Figuera, hasta ahora Venezuela tiene un caso confirmado de monkeypox o de viruela símica. ¿Qué medidas se deberían estar tomando en Venezuela ahora para prepararnos ante esta emergencia y evitar que se disemine, considerando que la propagación a nivel mundial ha sido relativamente rápida? La medida más importante que hay que hacer es siempre educar e informar. Y educar e informar con un carácter científico. A veces se hace complejo hacerlo porque puede haber elementos subyacentes. Y cuando hablamos de viruela del mono, hay que entender dos circunstancias que están ocurriendo. Es la misma enfermedad, pero que se está presentando de dos modos distintos. En África, sobre todo en la República Democrática del Congo y en Nigeria, son los países que tienen más casos. Desde 1970 se manifiesta en estos países de un modo zoonótico, o sea, es una infección en animales que de manera accidental afecta a las personas. ¿Y a qué personas? A personas que viven en zonas selváticas, en zonas rurales, donde tienen contacto estrecho con estos animales, ya sea por consumo, arañazos, mordeduras, o como mascotas muchas veces, suelen ser roedores, suelen ser primates en menor proporción, los que pueden estar infectados, y ocurren casos de manera accidental entre los humanos. Y lamentablemente el mundo occidental, muchos de estos problemas que existían o existen en la humanidad no los han tomado en consideración hasta que se extiende y se desata, que es otro elemento que debe llamar la atención, sobre todo la Organización Mundial de la Salud, en su accionar sobre problemas que están todavía activos en África, por ejemplo, o en otros países, y que no se le ha tomado la relevancia suficiente porque simplemente no es un problema que afecta al resto del mundo. Pero ya vemos que puede haber simplemente la extensión de un problema que estaba limitado en un sitio de manera endémico y generar brotes epidémicos. Y en el mundo occidental se está presentando, y eso England Journal of Medicine y otras revistas, la data que publica el Reino Unido a través de la NHS, que ha sido una epidemia que ha afectado en el mundo occidental. Principalmente la transmisión ha sido entre humanos, y ese es el elemento que debemos educar, hacer entender que la transmisión ha sido principalmente por un contacto estrecho entre personas y personas, y que los grupos que están siendo afectados principalmente son hombres que tienen sexo con hombres, y
a pesar de que no es una infección que se considere de transmisión sexual, se está comportando como si lo fuera porque ocurre bajo un contexto de personas que han tenido múltiples parejas sexuales. Las lesiones están apareciendo a nivel genital, en boca, a nivel perianal, incluso a nivel rectal, y en estudios como el de New England, que contabilizaron 528 personas en 16 países, el 98% de los casos fueron en hombres que tenían sexo con hombres y que estaba involucrado el haber tenido múltiples parejas. Entonces, reconociendo cuál es la circunstancia epidemiológica, la educación tiene que ser orientada a que las personas que tienen mayor riesgo de infectarse tienen que ser educadas en tomar medidas para disminuir el contagio o en tomar medidas para identificar si pueden ser eventualmente personas que tengan la infección en el momento, y para eso hay que educar, y es parte de lo que se ha hecho de algún modo comunicacional, indicar que la viruela del mono tiene un periodo de incubación de 9 días desde que se tuvo el contacto con otra persona, y que inicialmente se manifiesta con fiebre, anomegalias o ganglios que aparecen, y que eventualmente a los 5 días empieza a aparecer un rash o lesiones, usualmente en piel, que puede aparecer en garganta, en piel, a nivel genital, depende de donde se haya tenido el contacto, y que las personas son contagiantes mientras tienen los síntomas y mientras tienen estas lesiones activas. Y definitivamente también dentro del mensaje, en el mundo occidental ha sido una infección autolimitada, por lo cual parte de la controversia de por qué declarar la emergencia si no ha generado mortalidad. Los 5 o 6 casos que han fallecido han sido en África, y en África, por supuesto que la epidemia es una población que es pobre, rural, en zonas de lejano acceso a atención de salud, es muy distinta a lo que ha ocurrido en el mundo occidental. Y hablar de esto no es discriminar, hablar de esto es explicar para que las personas que eventualmente sean de los grupos de mayor riesgo para ser infectados tomen acciones, ya sea en el aspecto educativo. ¿Y por qué hablo en Venezuela del aspecto educativo? Porque parte de las acciones que están tomando en otros países, sobre todo en Europa, es vacunar a los hombres que tienen sexo con hombres y que eventualmente tienen conductas de tener relaciones con múltiples parejas. Y a esas personas en general se están buscando vacunar de modo de contener el problema. Pero el problema, si se educan a la población y la población entra en conciencia de las medidas que tienen que tomar, esto pudiera ser frenado de manera más importante. Quizás es un tema muy complejo y no lo hablo solo por viruela del mono, y la humanidad de alguna manera está viviendo el desarreglo que hace en distintos aspectos: la deforestación, la penetración en zonas selváticas, el consumo de alimentos quizás inadecuado o bajo una preparación inadecuada. No sabemos si Kobe vino de consumir un murciélago, pero es un ejemplo, por ejemplo. Y al final entendemos que muchas de las prácticas culturales, sociológicas, llevan a la diseminación de los problemas, y hoy en día las enfermedades están volando por avión y por eso se disemina mucho más rápido que en el pasado. Y eso tenemos que tenerlo en consideración, porque se especula que quizás los primeros casos de este brote occidental probablemente fue de alguien que viajó a Nigeria, se contagió, vino a Reino Unido. El primer caso identificado sí fue en mayo, pero se piensa que esto ya estaba circulando desde hace cierto tiempo en Europa y simplemente se descubrió ahorita. Y la educación tiene que ser el elemento más importante, pero si en distintos países se está buscando educar y la gente no usa mascarilla o la gente no se vacuna, es complejo. Es complejo frenar un problema cuando la misma población a veces no tiene conciencia de qué hacer. Y por eso uno está de acuerdo con la declaratoria de la emergencia por la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que el impacto no es tan importante como otras enfermedades, pero si esto no se frena, va a empezar a extenderse a otros grupos poblacionales y va a generar un problema mucho más difícil de controlar, y va a terminar siendo otra infección prácticamente endémica o que persista en la humanidad, y eso debemos evitarlo. Entonces, la declaratoria de emergencia permite que los recursos que puedan disponer la Organización Mundial de la Salud y distintos estados se usen de manera extraordinaria y expedita, simplemente para disponer de mejores herramientas educativas, de orientación, mejores herramientas diagnósticas, promover que se fabrique un mayor número de vacunas, y que estas vacunas, que son de la viruela humana, pero que tienen una protección cruzada contra la viruela del mono, se coloquen las personas más propensas a sufrir la infección, y que en este caso hoy en día son los hombres que tienen sexo con hombres. Pero si permitimos que esto se extienda, probablemente va a pasar como otras
epidemias en el pasado que van a afectar al resto de la población y ahí va a ser más difícil controlar el problema. Entonces, en Venezuela, la educación que tenemos que hacer, que cualquier persona que haya viajado a Portugal, a Alemania, a Reino Unido, a España, que haya estado en estos países y que haya tenido quizás múltiples parejas sexuales y si tiene fiebre, ganglios que aumentan de tamaño, adenomegalia, o le empiezan a aparecer lesiones en alguna parte de la piel, tiene que entender que tiene que acudir a algún especialista. Las autoridades sanitarias del país tienen que orientar a qué protocolo debemos hacer. Debería acudir eventualmente a infectólogos, dermatólogos, y nosotros tener el conocimiento cuando uno identifica un caso, dónde mandar a la muestra. Nosotros los infectólogos sabemos que en el Instituto de Rafael Rangel, del Instituto Nacional de Higiene, lo está haciendo, pero si alguien está en Carabobo, está en Puerto La Cruz, en cualquier sitio y requiere saber cómo hacer ante una sospecha de un caso sospechoso, cómo actuar, eso es importante que esos protocolos se difundan y sobre todo el protocolo de cómo proceder a la hora de tomar una muestra y cómo proceder a la hora de tomar medidas desde el punto de vista de denuncia epidemiológica, salvaguardando la información de las personas. Afortunadamente, el primer caso no se divulgó nada ni se cometió ninguna incidencia en datos epidemiológicos y eso da mayor tranquilidad porque si entramos en elementos de discriminación o de un manejo informativo inadecuado, eso va a suprimir que las personas simplemente denuncien por temores al escarnio público. Muchas gracias, doctor Figuera. Julio, por otro lado, recientemente la OMS publicó sus datos de coberturas vacunales durante 2021, la OMS y UNICEF. Y en estos datos podemos ver que Venezuela volvió a retroceder en inmunizaciones muy importantes. Ninguna de las inmunizaciones del Plan Amplio de Inmunizaciones alcanza el 95% que recomienda la OMS, pero además retrocedimos en coberturas como poliomielitis, difteria, tétanos y tosferina, también incluso en la vacuna BCG, que además se ha reportado últimamente en redes sociales en el último mes que no hay o no se está encontrando la vacuna BCG en muchos centros, a pesar de que suele ser una de las más fáciles de encontrar porque es la que se administra a los recién nacidos, ¿no? Tú comentabas más temprano, en las encuestas han detectado que un 30% de las personas que no se habían vacunado no se querían vacunar contra COVID. ¿En qué medida te preocupa que estas dudas sobre COVID-19 o las vacunas de COVID-19 se puedan trasladar al concepto de vacuna en general en un país donde ya tenemos coberturas vacunales bajas, no por antivacunas, sino por problemas de acceso y de oportunidades? Fíjate, Luisa, una de las cosas que ha venido quedando clara en el mundo entero es que producto de las informaciones cruzadas, inclusive a veces no exactas, que el gremio mundial científico ha tenido sobre las vacunas, ha generado, en mi opinión, un detrimento del concepto que tiene la comunidad general sobre el tema de las vacunas. Es decir, si yo veo esto como una competencia, hemos perdido terreno en los conceptos pro vacunas en el mundo después de 2 años de pandemia. Eso es un hecho real. Pero hay un segundo elemento mucho más importante y es que no solamente pasa en Venezuela. La propia pandemia ha deteriorado los niveles de vacunación en el mundo entero. ¿Por qué? Bueno, porque la gente mientras estaba en lockdown no iba a vacunarse. Después cuando se abrió entonces iba y estaban atendiendo COVID, etcétera, etcétera. Entonces creo que uno de los coletazos que no, entre otros, no es el único, pero entre otros coletazos que ha generado la pandemia que tenemos que ponerle atención es el tema de las coberturas vacunales de muchas otras enfermedades que se han ido disipando. Hay que también la estructura de los vacunas está muy orientada a las vacunas de COVID. Cuando tienes a los centros de vacunación vacunando con COVID, es difícil que estén vacunando con otras cosas. Pero creo que tenemos que hacer un cambio muy importante, y esto sí tiene que ver específicamente con Venezuela, con resolver un problema fundamental en Venezuela en este momento, que es la procura de vacunas. En Venezuela, el tema de la procura de vacunas no es un tema nuevo asociado a la pandemia. El tema de la procura de la vacuna está comprometido ya desde casi el 2015-2016, porque Venezuela tiene deuda con el Fondo Rotatorio y el acceso al producto biológico, que son las vacunas, se ha visto comprometido. Eso hay que resolverlo ya. Cuando digo ya, es ya. Debe estar resuelto hace meses.
Entonces, creo que debería ser una prioridad para el Estado tratar de resolver el tema de la consecución de vacunas para el programa de inmunizaciones, de manera que tengamos en Venezuela suficientes vacunas para vacunar a toda la gente que lo necesite. Pero además de eso, necesitas fortalecer los programas de vacunación, porque tú para tener gente vacunada necesitas tener productos biológicos, tener gente que vacuna y tener logística para vacunar. Creo que una de las cosas positivas que nos ha dejado el tema de COVID es que se ha logrado mejorar la infraestructura de cadena de frío en el país, producto de tanto financiamiento por donaciones de ayuda humanitaria de gobiernos amigos a Venezuela, hay varios en esa lista, y también el fortalecimiento de la vacunación de la cadena de frío a través de dinero venezolano que logró liberarse de alguna manera en el año pasado, y con eso se ha estado pagando la infraestructura de cadena de frío en el país. Entonces, algunas cosas son buenas, otras cosas son malas, pero el resultante final es que la disminución de los porcentajes de vacunación son una preocupación muy alta. No todas las enfermedades tienen la misma preocupación. Creo que está en primera lista polio y sarampión, por razones obvias, y después las otras. Pero sí hay que hacer un esfuerzo muy importante para cerrar esta brecha, y eso debería ser una prioridad número uno para el gobierno de Venezuela. Muchas gracias, Julio. Ya nos acercamos al final del Space. Les agradecemos a todos por participar y regalarnos casi 1 hora y media de su tiempo. Para cerrar, doctor Manuel, su última pregunta y después le hago la última a Julio. ¿Qué lecciones cree que ha dejado la experiencia de la pandemia? Por primera vez la humanidad ha vivido, no es la primera vez que vivimos una pandemia, tampoco es la primera vez en este siglo, pues en el 2009 tuvimos la pandemia H1N1, pero sin duda es la primera vez que vivimos la pandemia, el desarrollo de las vacunas, el propio desarrollo de las cuarentenas y los confinamientos en tiempo real, casi como una experiencia compartida, ¿no? O sea, hubo una época en 2020 en que sentíamos que estábamos todos encerrados, y aquí en Venezuela, que prácticamente todos tenemos familia o amigos en el extranjero, era como una experiencia compartida que todos estábamos encerrados independientemente del país en que estuvieras o de las condiciones de ese país. Y luego vivimos juntos a través de redes sociales con lo bueno y lo malo que esto implica, el desarrollo de las vacunas, los avances, los descubrimientos, los cambios en las políticas por nueva investigación científica. Entonces, ¿cuáles cree que son esas lecciones que le ha dejado la pandemia a usted personalmente como médico y que espera que deje a la humanidad después de pasar por este proceso? Yo creo que uno de los elementos más relevantes es que vivimos una pandemia en un modo reality show, o uno de estos shows de realidad que a veces se ven en la televisión, y que de modo los venezolanos vivimos eso en nuestras circunstancias muy complejas en Venezuela, con lo que implicaba Twitter y posteriormente las redes sociales en todos los conflictos que teníamos desde el punto de vista político, y cómo las redes podían servir en positivo, pero también podían servir muy en negativo. Y yo creo que muchas veces el aspecto de las redes en pandemia, para volver al punto que nos interesa, ha sido en circunstancias muy negativas. Y lo vemos, por ejemplo, lo discutíamos, como alguien dice elementos sin ningún sentido científico sobre herpes zóster, o coloquialmente llamado culebrilla, y se coloca en un portal de noticias, y rápidamente esa información que carece de sustento científico en muchos de los elementos que dice la persona es replicado por distintos portales. Y eso es lo que ha pasado. Se ha perdido quizás la capacidad tanto individual y también a nivel profesional de los que trabajan en comunicación, en tomarse un tiempo en verificar la información, en investigar, en delimitar si es factible o no lo que se está diciendo, si es verdadero o no, si de alguna manera la fuente que estableció eso existe o no. Y lo que está sucediendo es que muchas veces nos llega la información y la replicamos de inmediato. Y así como ayer circuló por redes que el director de la Organización Mundial de la Salud estaba detenido por fraude y por distintas cosas, era falso. Y el portal que lo estaba replicando, un portal Vancouver Times, que es una página que no existe. Entonces, hay gente que por alguna razón,
cualquier factor o motivo de interés, está desinformando, está malinformando, está generando información falsa que busca desequilibrar y desorientar y que muchas veces genera temores. Y eso es malo porque lo que termina sucediendo es que se desconfía entonces en generar la información que es verdadera y se termina confiando en la información que absurdamente es falsa. Y eso es lo que está sucediendo hoy en el mundo. Las personas tienen mayor capacidad de obtener información, pero la mayoría de la información es basura y la gente es en esencia, y disculpe que generalice, excesivamente crédula. Y por eso los estafadores fácilmente estafan a la gente por WhatsApp, por redes, y los llaman por teléfono y le escribe: hola, soy María y perdí mi teléfono, y la gente cae en eso porque la gente de alguna manera está siendo demasiado inocente en factores que es evidentemente falsos y lo creen con facilidad, mientras que las sociedades científicas, cuando decimos tenemos que vacunarnos, tenemos que usar mascarillas, entonces dicen, claro, porque ustedes se enriquecen con esta pandemia. No, nosotros no nos enriquecemos. Nosotros vivimos en carne propia cómo muchas personas fallecieron por no tener vacunas. Y estamos viviendo, y desde un aspecto científico, cómo las vacunas están salvando vidas. Y de alguna manera nos sentimos a veces como si gritamos en el desierto, porque hay personas, incluso con buenos niveles de instrucción, que no creen. Entonces, en ese sentido, lo hemos discutido con distintos comunicadores, qué estrategias tenemos que hacer hoy en día que la información está llegando tan rápida, pero para enseñar a la población que no todo lo que se publica es verdad, ni todo lo que aparece en internet es verdad, ni todo lo que eventualmente sale replicado por ahí es verdad, ni todo lo que digan, porque a Julio Castro le ha pasado que le han dicho: Julio Castro dijo tal información, es falsa. Si alguien tomara el trabajo y preguntarle: ¿tú dijiste eso? No, yo no dije eso. Malinterpretaron algo que dije. Yo dije esto, y aquí está la fuente, y eso sucedió mucho. Entonces, lamentablemente, lo que más preocupa es el aspecto informativo, porque la ciencia sigue evolucionando y avanzando en tener diagnóstico más rápido, en tener vacunas más rápido, en descubrir las causas de la enfermedad más rápido, pero mientras los saboteadores estén en el camino y mucha gente no se vacune o mucha gente no use mascarilla porque piensan que les va a quitar el CO2 y que les va a enfermar, entonces, o algunos no se vacunan porque piensan que tiene grafeno, que Bill Gates diabólicamente haciendo distintas cosas. Oye, es complejo. ¿Cómo enfrentarnos cuando tenemos las soluciones? ¿Cómo enfrentarnos a un mundo que no quiere entender la información desde un punto de vista más equilibrado y manejar la información también? Muchos profesionales desde el punto de vista de comunicación, no hablo de Venezuela, hablo globalmente, de manejarlo de un punto de vista más racional. Y lo vivimos incluso con presidentes. Vimos como Trump habló de la hidroxicloroquina, que iba a ser un game changer, que iba a cambiar el juego, y al final estuvo mal, o dijo que quizás consumir cloro, y a lo mejor que lo dijo inocentemente, pero es absurdo. Y mucha gente terminó consumiendo cloro pensando que eso le iba a proteger, y se intoxicaron en Estados Unidos. Entonces, hay un problema comunicacional. Y eso es lo que más me preocupa, porque lo estamos viendo en los infectólogos. No es que estemos de moda, pero estamos de algún modo conteniendo el manejo informativo, sobre todo con los problemas que han ocurrido. Entonces nos llaman porque, ¿qué es esto de la flurona? ¿Qué es esto del COVID-22? ¿Qué es esto de Deltacron? ¿Qué es esto de el hongo negro? ¿Qué es esto de que la colchicina funciona? Y al final estamos de algún modo desmintiendo, y vemos cómo hay personas que hasta atacan a los que están desmintiendo, y un ejemplo puede ser el mismo Twitter de Julio Castro, que dice información seria, científica, con respaldo serio científico, y hay un montón de personas que lo atacan por decir lo que corresponde. Entonces, a veces uno dice, y para concluir, oye, pareciera que el mundo está loco, pero bueno, todavía quedamos muchos que somos tercos y queremos buscar de algún modo seguir orientando a la población en lo que consideramos que es lo adecuado. ¿Y por qué lo consideramos? Porque desde el punto de vista tiene un respaldo científico, es lo que están diciendo los científicos en distintos lugares, es lo que dicen los expertos en Venezuela, en distintos sitios, y al final nosotros tenemos hasta cierto punto comunicaciones por chats, replicamos información, donde discutimos elementos, y eso quizás es un elemento muy favorecedor. Permitimos
reconocer que las redes también podíamos utilizarlas en positivo para tener una mejor comunicación entre nosotros, discutir mejor la información entre nosotros, y eso ha sido algo enriquecedor. Pero hacia afuera es muy peligroso lo que está sucediendo desde el punto de vista comunicacional. Muchas gracias, doctor. Un poco para complementar, porque efectivamente lo que comenta es una preocupación real que también hemos visto nosotros durante la cobertura y que además lo vemos en los comentarios de sus redes sociales, de las redes sociales del doctor Julio, de las redes sociales de las sociedades médicas. Para quienes nos están escuchando, si se quieren mantener mejor informados, si quieren buscar fuentes que sí sean serias, que comprueben y contrasten la información, la propia Sociedad Venezolana de Infectología, en su cuenta de Instagram, en su cuenta de Twitter, constantemente están actualizando datos e información sobre diferentes cosas, desmitificando o desmintiendo mentiras y desinformación que circula en las redes sociales. También la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría está constantemente publicando. Sociedades médicas también. La Academia Nacional de Medicina emite boletines regulares, periódicos y constantemente hacen llamados. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales también en su momento lo hizo, creando modelos matemáticos. La profesora Grillet es parte de esa academia y lamentamos que al final no hayamos podido contar con ella en esta cita, pero constantemente las academias, las sociedades médicas están publicando información, sus recomendaciones, sus lineamientos. Si ven una información que les llama la atención o tienen alguna duda, pueden acudir a las principales fuentes y de las academias, pues, que están constantemente comunicando, que responden los mensajes, que reciben estas preguntas. También, si quieren, bueno, buscar información o desmentir algún tipo de fake news, Venezuela tiene el Observatorio Venezolano de Fake News, que está presente en varias redes sociales. En ProDaVinci estamos cubriendo el tema de COVID desde el 2020 sin parar, incluyendo las vacunas, enfermedades o infecciones que se fueron relacionando, como el hongo negro, la mucormicosis, y también por comentar algún otro medio que también lo está haciendo, en Efecto Cocuyo, mi colega Mariana Suquet, que por cierto fue compañera en el fellowship que tuvimos en International Women Media Foundation también está haciendo una cobertura sobre COVID, de salud en general, pero también sobre COVID también bastante seria. Entonces, a veces no se trata de, está bien tener preguntas y tener dudas, simplemente buscar fuentes un poco más calificadas o que contrasten información para ayudarnos un poco entre esta marea de mitos, de ideas, de dudas que constantemente están circulando. Julia, para terminar contigo, como comentabas, sin duda la forma de vida de los humanos, la forma en que nos hemos transformado, tener vuelos directos, más movilidad, más población, ciertas condiciones de vida que nos acercan cada vez más a los animales o a sus hábitats naturales, han hecho que sin duda surjan más amenazas de salud o haya más riesgos. Podemos esperar que haya más epidemias porque además durante toda la historia de la humanidad ha habido epidemias. ¿Crees que Venezuela está preparada para enfrentar una nueva epidemia de cualquier otra enfermedad que pueda surgir? Y si no lo crees, ¿qué medidas deberíamos tomar o qué medidas debería tomar el Estado venezolano para prepararse? Creo que perdimos al doctor Julio Castro porque debe ser que tuvo algún problema de conexión. Pero si el doctor Figuera me escuchó la pregunta y quisiera participar para responder. Sí, me la repites, disculpa. Sí, bueno, que podemos esperar que haya epidemias en el futuro en vista de los cambios que ha habido en el ambiente, del cambio climático, de las formas en que nos estamos relacionando con nuestro entorno. ¿Cree usted que Venezuela está preparada para enfrentar nuevas epidemias? Y si es así, y si no es así, ¿qué cree que deberíamos hacer? ¿Qué medidas deberíamos tomar para prepararnos? Oye, fíjate que en el 2019 hubo un reporte que nosotros publicamos en El Tiempo, en la Sociedad Venezolana de Infectología, del grado de preparación que tenían los distintos países ante la epidemia o ante epidemias en general. Y eso se hizo justo el año anterior, precisamente por el Johns Hopkins, de la Universidad de Johns Hopkins, el año anterior de que apareciera COVID-19. Y Venezuela era el país que tenía la peor preparación en cuanto a puntaje. Estaba en la posición, si mal no recuerdo, 126, como de 140 países en cuanto a la capacidad de preparación. ¿Y por qué estaba tan mal en preparación? Uno, porque no tenía la capacidad diagnóstica. Y si vamos
eso no la tienen. Nuestros hospitales no tienen la capacidad de reconocer que una persona tiene COVID-19 porque no tienen ni siquiera para hacer las pruebas de hisopado en los distintos hospitales, o no tienen para hacer los laboratorios, no tienen para hacer radiografías o tomografías. De hecho, si no tienen ni agua ni electricidad, como muy bien ha recogido en la encuesta de hospitales Julio Castro, es un problema desde el punto de vista de las capacidades diagnósticas. E igual si en la capacidad de atención, nosotros hemos tenido un recurso humano que lamentablemente se ha ido de Venezuela porque en Venezuela no ha visto la manera de vivir y sobrevivir aquí, en un país donde los profesionales de salud son tan mal pagados. Por supuesto que no hay manera de sobrevivir y muchos han buscado oportunidades fuera, y es un recurso humano invaluable que se ha perdido, y por eso muchos de los programas más importantes en Venezuela, como el programa de malaria, de tuberculosis, el programa nacional de VIH, hoy en día están desiertos en sus consultas, y no porque el sitio físico haya desaparecido. El sitio físico está ahí, pero no hay quien pase la consulta porque simplemente hoy en día estar en una consulta donde lamentablemente se ha pagado y muchos de los recursos para actuar es complejo. Entonces, en Venezuela, la circunstancia de crisis compleja humanitaria se ha visto, por supuesto, en aspectos sociales, en aspectos alimentarios, en aspectos políticos de otro tipo, pero en salud es donde se ha visto el golpe más fuerte. Y por eso, después de 24 años, reapareció la difteria en 2016. Fuimos el país con mayor cantidad de sarampión en 2018. Somos el país con más malaria en todo el continente, igualmente a lo largo de estos años. Tuberculosis, tuvimos la tasa más alta de tuberculosis en el 2018 y 2019. Y de algún modo no sabemos más de los problemas que tenemos en Venezuela porque no se publica, porque el mismo Estado no está diciendo la información. Pero tenemos la encuesta de condiciones de vida que hace la UCAP junto con otros entes, y tenemos una pobreza que puede alcanzar mucho más allá del 92%. Por data que da la Organización Panamericana de Salud, la mortalidad materno-infantil sigue subiendo. Y la mortalidad materno-infantil es un indicador de qué tan bien o mal está la salud en un país. Y si está aumentando, indica que el control prenatal no está funcionando, no se está haciendo. Y en la hora de la atención del parto, la cesárea, no se está haciendo adecuadamente. De hecho, un país que tenga los niveles que está teniendo de sífilis congénita o de VIH en recién nacidos, habla de que la atención en las mujeres embarazadas, la atención prenatal no se está haciendo. Igualmente, el número de embarazos adolescentes que sigue ocurriendo en el país y que es un problema. Entonces, el tratar de no ver lo que sucede en Venezuela es la circunstancia más importante, el no ver estos indicadores internacionales que dicen que no estamos preparados para una pandemia, el no considerar la opinión de los expertos en cada una de las áreas para buscar hacer las cosas mejor, es un error. Y yo creo que las autoridades en general deben buscar corregir los errores si queremos hacer las cosas mejor en el país. Muchos de los problemas en el país se han solucionado casi que por inercia, y ha habido en el aspecto económico una dolarización casi que por inercia y una estabilización económica por inercia, pero no es porque haya un programa estructurado, adecuado, pensado, razonado y en conjunto con toda una población para buscar hacerlo mejor. Yo creo que sí es momento en salud, si queremos hacer las cosas mejor, en buscar establecer un programa, y todos queremos que las autoridades sean exitosas en su gestión. Los que vivimos en Venezuela queremos tener un mejor país y queremos que sean exitosos nuestros mandatarios y que Venezuela sea un mejor país, y nos vamos poniendo la orden para hacer eso, pero buscar desconocer lo que existe en la realidad y no dar la información y no ser transparente en la información, como dije en un principio, eso no hace desaparecer el problema. Que no digamos que tengamos la cantidad suficiente de COVID-19, eso no oculta el COVID-19, al igual que no oculta la tuberculosis, ni la desnutrición, ni la pobreza, ni la cantidad de gente que lamentablemente ve tan difícil vivir a Venezuela que hasta prefiere arriesgarse y atravesar la selva de Darién, quedarse en Venezuela. Y eso es algo que hay que evaluar internamente. Y así como en salud nosotros hacemos diagnósticos para poder ayudar a las personas de manera individual, en Venezuela hay que hacer un diagnóstico serio de cuáles son nuestros problemas, pero no solo para quedarnos en el diagnóstico, sino para buscar las soluciones de una manera concertada, experta, a través de elementos más técnicos y menos políticos.
Muchísimas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los participantes que se quedaron y nos acompañaron durante el tiempo en el space. Un par de ideas para cerrar. Como nos decían los dos doctores, Figuera y Castro, primero, es seguro mezclar vacunas, es decir, completar un esquema de vacunación con una vacuna distinta a la primera que se aplicaron. Segundo, las recomendaciones de la Sociedad Venezolana de Infectología sobre la política de refuerzos están publicadas tanto en las redes de la Sociedad Venezolana de Infectología como en la página de ProVinci, pues las reseñamos. El refuerzo está recomendado, tener 3, 4 dosis no va a afectar al sistema inmunológico, al contrario, está recomendado sobre todo para las personas que tengan mayor riesgo con esta enfermedad. El doctor Castro nos comentaba que están aumentando los casos de COVID, estamos en fase expansiva de la epidemia y por lo tanto debemos tomar en cuenta las medidas de prevención que estamos manteniendo desde el 2020. Uso adecuado de la mascarilla, lavado de manos frecuente, evitar la cercanía física, si se puede mantener distanciamiento físico, y cuidar mucho la ventilación, que es un factor muy importante si pues se sabe que hay más riesgo de contagio en lugares cerrados donde no circule el aire. Les agradecemos a todos por participar en este evento y bueno, los invitamos a seguirnos acompañando en los próximos eventos que organicemos desde ProVinci. Buenas noches.